El profesor Galahad, un eminente neurocirujano, está muy interesado en el bienestar de Jan, el hijo de su buen amigo Augusto. Jan está todo el día hablando por su celular, pasando datos numéricos y financieros, y tiene poco o nada de tiempo para interesarse en las letras y aprender idiomas. Sin embargo, Galahad desea ayudarlo a revertir esta situación. ¿Podrá conseguirlo? Hola, soy Allison. Bienvenidos a Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos el Método Galahad, 11º episodio de la 5ª temporada, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Cualquiera que lo viera pensaría, en primera instancia, en su deformidad. Pero luego, reflexionando el tema, se daría cuenta que solo se trataría de una ilusión óptica. Que no sería por su enanismo, de hecho, su estatura era normal, sino que, a pesar de contar con piernas cortas, su torso equiparaba esa falencia anatómica, siendo alto de la cintura a la cabeza. Y quizás, siguiendo un acto verdaderamente inconsciente, apreciaba ir por la calle vistiendo pantalones cortos, sin interesarle que, además de enano, lo tildaran de infantil. Esta gente opaca, inepta, no se daría cuenta que, el hecho de usar pantalones cortos, era únicamente para que se le notara el tatuaje que llevaba sobre el gemelo de su pierna izquierda. Se trataba de una runa visigoda, que tanto él como el propio tatuador conocían su significado. Y nada más. En su defensa, podrían objetarse tanto su estatura como los pantalones. En principio, no era enano, y en segundo lugar, promediaba los 40 y pico, por lo que jamás pudieran injuriarlo con un infantilismo supuesto. Lo que sí estaba por verse, como material de estudio, era su capacidad encefálica. Se encontró así, como por casualidad, caminando por la calle, con el profesor Galahad, y éste, sorprendido al ver el diseño de su cráneo, de inmediato imaginó, de acuerdo a su vastísima experiencia en el caso, como fuera la dimensión de su cerebro. Y como el profesor era una eminencia en el campo de la frenología y la interpretación de las facultades de una persona, gracias al estudio de las características encefálicas, dictaminó que Jan Pizarro tenía vocación para el estudio de los idiomas. Pero este preclaro profesional no sabía que a Jan nunca le había interesado el estudio de las lenguas, más allá de la propia. Y que mientras tuviera a mano su teléfono celular, y pudiera estar conectado todo el tiempo, no habría problemas, no necesitaba más. Sin embargo, Galahad sintió la necesidad de conversar un poco con él, porque había conocido a su padre, encumbrado neurocirujano ya fallecido, y sabía que Augusto había tenido un hijo encubierto, con una enfermera. Este secreto fue mantenido por ambos hasta su muerte, habiendo sentido la necesidad de descargar su conciencia en una carta escrita poco antes de su deceso, la que guardó en la caja fuerte de un banco. Como Jan soliera rondar la zona del hospital, Galahad ya lo había visto un par de veces. Y lo identificó por su rostro, semejándose al de su padre. No interesaba que hubiese nacido corto de piernas. Su rostro lo decía todo. Era como la página de un periódico, para Galahad. Su fácil lectura correspondía con la manera de obrar y de pensar que Jan tenía. Además, de su padre había heredado la manía de nunca desprenderse de su celular. Augusto hasta operaba con él, a la distancia.
Podía estar en pijama, sentado cómodamente en la cama, y a través de la pantallita y el teclado mover un robot cirujano a miles de kilómetros de distancia. Un verdadero genio. Tal vez su hijo se hubiese dedicado a lo mismo, pero no tuvo esa inquietud en hacerlo. Su mundo son los números. Habla por teléfono todo el tiempo, intercambiando porcentajes, vencimientos y tasas de interés. Pero Galahad estaba convencido que pudiera llegar a ser un gran filólogo, que de acuerdo al cerebro que morara en su cráneo podría llegar a aprender varios idiomas, incluido el copto, como Champollion. Y andaba portando una barba de 2 o 3 días, tal vez solo lo hiciera para que la dimensión de su cabeza pasara más desapercibida. Sin embargo, esto lograba el efecto contrario. Cualquier paseante que lo viera, sería aquello lo primero en que se fijaría. Luego pasaría a recorrer la longitud de su torso para detener su mirada en las piernas, cortas y revestidas con un pantalón que le llegaba a las rodillas. Un crítico de arte diría que se trataría de una auténtica pieza valuada en cifras de varios ceros. Y habría que ver si un escultor se animara a copiar su imagen en el mármol perenne. Probablemente no. Porque Galahad pensaba que Jan era único, y que a pesar que alguien deseara emularlo, representarlo en cualquier material existente, sería catalogado de pieza apócrifa, y de inmediato quemado en una pira funeraria, en la plaza pública. Esto también lo comprobó un dibujante que se animó a hacer un croquis, un boceto rápido, pero tantas veces lo intentó y otras tantas quebró la mina de su lápiz, desistiendo del intento por creerlo bajo el influjo de brujería. Alguien dedicado al cine lo vio ir por la calle y pudo mentalizar su caminar, de pasos cortos y rápidos, como para plasmarlo en una película de animación. Imaginó un personaje gracioso, caricaturesco, de fácil aceptación por parte del público. Porque realmente Jan daba para mucho más. Y esto lo comprendían médicos, artistas y hasta profesionales de las leyes. Quizás Galahad fuera el primero en recordar el hecho que pudiera llegar a ser un personaje sin competencia, debido a que había conocido a su padre Augusto. Por eso, cuando lo vio, yendo por la calle, con su celular pegado a su oreja, lo reconoció de inmediato. Más allá de su aspecto morfológico, rememoraba una fotografía de él, que Augusto le había enseñado, de cuando tenía 6 años. Y a pesar que Jan ya pasaba los 40, podía ser aún fácilmente identificado. Galahad no olvidaba los hoyuelos que se le formaban en sus mejillas cada vez que reía, los mismos que habían quedado estampados, para siempre, en el blanco y negro de la foto. Sí. Inolvidable. Y que, si no fuera por la barba que llevaba cubriendo sus mejillas, pudieran muy bien seguir siendo vistos. Fue necesario que adelantara una mano para detener su andar, tan ocupado iba con su teléfono pegado a su oreja. Además, llevaba puestos innecesarios anteojos negros que le impedían cualquier reconocimiento facial de quien se le plantara frente. Pero Galahad tuvo el tino de hablarle, haciéndole recordar las veces que fuera a su casa, a visitar a su padre, y él se encontrase cubierto por una montaña de juguetes. Claro que eso significaba que no pudiera apartar de ellos su vista para saludar al recién llegado. Igualmente, Galahad se arrodillaba, emulando ser un niño, y le hablaba, saludándolo. De seguro, Jan no recordaría estos aspectos de su niñez, estando tan ocupado como ahora. Pero poco importó, Galahad se sintió feliz de haberlo encontrado. Y mientras le hablaba estudiaba las características de su cráneo, pensando en adivinar cuántos idiomas pudiera llegar a hablar, además del nativo. Lo tomó de un brazo, conduciéndolo al bar de la esquina, para poder hablar un poco. A través de la conversación, se fue dando cuenta del escaso interés que sentía por la lectura o el aprendizaje de los idiomas, facilidad que, según entendía, mediante la apreciación de su cráneo, debería tener, si tan solo se lo propusiera. Además, sabía que alguna pizca de inclinación hacia las letras tuviera porque,
Una vez, Augusto le había contado que, a los 13 años, lo descubrió hojeando una revista pornográfica con textos en chino. Y al preguntarle si entendía lo que estaba leyendo le contestó sentirse atraído por ver los entrecruzamientos de los rasgos, al formar los distintos ideogramas. Galahad estiró sus bigotes, con los dedos índice y pulgar de cada mano, pensando en llevarlo a su laboratorio para efectuar una prueba. Si su cerebro se adecuara al aprendizaje de distintos idiomas, eso significaba que su hemisferio izquierdo debería estar más desarrollado. Estos pensamientos acicateaban la ansiedad que sentía por tratar de descubrir, científicamente, si lo que presentía fuera una realidad. Había estudiado muchos casos de personas que hablaban varias lenguas y que tomografías de sus cerebros habían demostrado la certeza de todas las suposiciones. Y ahora tenía delante al hijo de su amigo Augusto. No importaba que fuera de poco conversar. Se lo veía muy ocupado hablando por su teléfono, pasando, a su interlocutor, cifras, números, cotizaciones de la bolsa y otros logaritmos. En un momento lo interrumpió para invitarlo a conocer su laboratorio. Sería una visita corta, porque sabía que era un hombre muy ocupado y no deseaba restarle mucho tiempo. Quedaba cerca, a unas pocas calles. Podrían ir ya. El semblante que dejó traslucir Jan pareció no estar muy convencido de acompañar a Galahad. En parte porque le restaría oportunidad de continuar con sus llamadas y, por otro lado, en realidad, no le interesaba. No se trataba de su materia todo lo relacionado con la medicina. Y como hiciera tanto tiempo que no hubiera vuelto a ver a Galahad, de manera sencilla podría negarse. Pero Galahad era hábil en interpretar el sentir de las personas y se dio cuenta de esto. Por lo tanto, echó mano de su reloj de bolsillo, el que había heredado de su abuelo. Al abrirlo, aproximó su reluciente estructura de plata al rostro de Jan, para que viera qué hermoso era. Le pidió que se concentrara en los números que tenía grabados en su esfera, y que admirara sus elegantes rasgos franceses. Jan se quitó los anteojos, los que nunca se había quitado, para apreciar mejor. En ese momento, su campo de visión quedó teñido de un filtro color caramelo, no interesándole otra cosa más que el reloj. Ahora sí, Jan podría acompañarlo gracias a que se encontraba bajo importante hipnosis, área en la cual Galahad era práctico, habiendo estudiado tratados del Dr. Braid y otros eminentes médicos del pasado siglo. Tomó los anteojos de Jan, colocándoselos, y lo ayudó a levantarse de su silla. Yendo por la calle, quien lo viera, parecía una persona absolutamente normal, y ni siquiera había dejado de contestar las llamadas que le entraban al celular. Era como si, bajo la total sugestión, pudiera continuar con su vida sin que se notara cambio alguno. Llegaron a un edificio bastante antiguo, pero de cuidada arquitectura. Al final del pasillo, Galahad abrió una puerta que condujo a una sala bastante amplia, donde se encontraba una camilla rodeada de varios aparatos electrónicos. De manera dulce, ordenó a Jan que se tendiera en la camilla. Le quitó de la oreja el celular, ya no lo necesitaría, tampoco los anteojos negros. Con las pupilas dilatadas, permaneció con su mirada fija en la lámpara que lo bañaba con luz blanquecina. Galahad se colocó su guardapolvo, al igual que sus guantes de látex. Observando la frente de Jan, meditó unos segundos por donde comenzara a efectuar el corte. Los labios de Jan se agitaban como si estuviese soñando, hablando con alguien. Esto denotó que su cerebro continuaba gestando números, ecuaciones varias, tablas financieras y todo aquello que fuera absolutamente ajeno al mundo de las palabras y las letras. Galahad pensaba a dónde hubiera ido a parar toda esa curiosidad que había tenido de chico, con relación al estudio de los idiomas. Que si había experimentado inclinación por la escritura china, eso había sido un indicio de cuál hubiera sido su destino. Y no tener que dedicarse a los números.
Pero, por suerte para él, ahí estaba Galahad, a punto de descubrir el motivo de una transmutación decididamente incontrolada. Quizás su propio padre no lo hubiese estimulado lo suficiente, y cuando ya no hubiese demostrado ser víctima de un desvío, no le hubiese dado importancia, permitiendo que continuara su propio camino. Tomando una pequeña sierra eléctrica, Galahad comenzó aserrando la frente de Jan, marcando una perfecta circunvalación. Como si fuera la tapa de un jarro, retiró esa porción de cráneo, dejando al descubierto el cerebro. Jan nada sintió, estando bajo el poder de la hipnosis, no hizo falta suministrarle anestesia. Con delicados instrumentos de corte pudo retirar el cerebro, conservándolo en un recipiente vidriado. Los ojos de Jan se movían frenéticamente, y los labios no cesaban de temblar ante su nueva condición de vida vegetativa. Seguro que si Galahad le alcanzara el celular continuaría hablando, transmitiendo los últimos datos. Pero estas acciones se verían, de a poco, ensombrecidas por la proximidad de una muerte inexorable. Mientras tanto, Galahad se dedicó al estudio detallado del cerebro. Gracias a eso pudo determinar que una importante porción del hemisferio izquierdo se presentaba bastante lisa, careciendo de las necesarias rugosidades y pliegues por donde se pudiera insertar la materia gris. Sentado frente al recipiente, bebiendo una taza de té, entendió el porqué de su afición a los números. Augusto había hecho todo lo posible, pero no había sido suficiente. Una lágrima que rodó por su mejilla cayó pesadamente dentro de la taza.